Hola amigos, es un placer saludarlos nuevamente en esta edición de Aprender y Compartir por JJ Optimal Coaching. Sin duda, agradecemos mucho los comentarios que nos han brindado durante la semana y en particular las recomendaciones de temas. En esta ocasión, el tema que hemos seleccionado es un tema de mucha actualidad, muy valioso revisar su contenido y su aplicación. Y es al mismo tiempo un tema que con frecuencia está siendo identificado con otros dos conceptos. Entonces, el tema que vamos a desglosar el día de hoy es fortaleza mental. Muchas veces identificamos fortaleza mental con el deporte. Sin duda es uno de los ámbitos, uno de los espacios más comunes y más publicitados en donde nosotros podemos apreciar con claridad ejemplos de fortaleza mental. Sin embargo, ha existido también alguna diferenciación con otros conceptos que son muy actuales, por ejemplo, el de resiliencia y, por supuesto, el concepto tradicional del desarrollo del carácter. Entonces, con el ánimo de tener claridad y para tomar rumbo inmediato a cómo vamos a estar desarrollando nuestra charla esta noche, los invito a que revisemos rápidamente un concepto de fortaleza mental. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la fortaleza mental es la capacidad para lograr un desempeño constante en el nivel más alto de nuestras habilidades físicas y emocionales, independientemente de las circunstancias ambientales o competitivas. Aquí los invito a que hagamos un alto y desarrollemos un pequeño énfasis en que la fortaleza mental es una capacidad y las capacidades se desarrollan, se practican. Y precisamente esta capacidad nos sirve para tener un desempeño elevado y un desempeño elevado de manera consistente, constante, en condiciones, por supuesto, que ponen en estrés, que ponen a prueba habilidades físicas y emocionales. Aquí una parte muy distintiva que vamos nosotros a revisar es que esta diferenciación entre lo que nosotros conocemos como resiliencia y lo que conocemos con carácter tiene la siguiente connotación. Normalmente, cuando nosotros hablamos de una fortaleza mental, estamos hablando de que este desempeño se da de manera cotidiana, constante, independientemente de las circunstancias. La fortaleza mental se manifiesta con ventaja, en condiciones neutrales o en desventaja. A diferencia de lo que comúnmente estamos relacionándonos con la resiliencia, que es un concepto que tiene que ver con la capacidad de sobreponernos a condiciones adversas y convertirlas en oportunidades de desarrollo y crecimiento. Etapas como la que vivimos actualmente, por supuesto, están muy relacionadas con la capacidad de resiliencia. Y esta capacidad de resiliencia, además, cuando la persona, cuando el individuo lo ha vivido a través de un tiempo en diferentes ocasiones, hay quienes lo comparan como con tener un callo. Cuando uno desarrolla una dureza mental, física, emocional ante ciertas circunstancias que nos oprimen y que nos ponen en circunstancias, situaciones definitivamente de desventaja o de apremio. Entonces, la diferenciación que yo comparto con ustedes es que la fortaleza mental, por supuesto que puede incluir resiliencia, pero también opera en condiciones en donde definitivamente estamos sin un riesgo, en donde estamos sin una adversidad, pero estamos preparados, estamos enfocados y estamos decididos
a desarrollar nuestras habilidades y nuestras capacidades. Otro concepto que está muy relacionado, por supuesto, es el del carácter. Y en realidad el carácter es como la sombrilla que cubre a los otros dos. Realmente el carácter involucra una serie de principios, de valores, de habilidades, de capacidades, y podría yo resumirlo como en una postura ante la vida. ¿Cuál es el enunciado que nosotros presentamos como una carta de presentación, como una actitud, como una respuesta ante cualquier circunstancia que nos presenta la vida? Y normalmente nuestro carácter se define precisamente por esa postura, por esa posición que nosotros adoptamos ante la vida, y que además queremos que haya congruencia entre esa visión propia y la posibilidad de que otros puedan observar y distinguir esa proyección que nosotros pretendemos dar hacia la comunidad. Entonces, una vez que tomamos esto como un preámbulo, me interesa también brevemente compartir una segunda lámina que es más descriptiva de características trascendentes, importantes, en cómo se da el proceso de la fortaleza mental. Aquí hay una cuestión muy peculiar. Hay una serie de estudios, hay una serie de corrientes que identifican 4, 5, 8 o hasta 15 características del desarrollo de la fortaleza mental. Sin embargo, hay una constante, hay una serie de estudios de varios especialistas que identifican como la columna vertebral a 4 Cs en inglés. De estas 4, es curioso que de hecho 3 de ellas coinciden plenamente con las que nosotros vamos a identificar en español. La primera de ellas es el control, que en español tiene la misma lingüística, la misma pronunciación inclusive. El segundo es challenge, que para nosotros en español es el reto. La tercera es confidence, que significa confianza. Y la cuarta C se refiere al commitment, que en español es compromiso. Entonces vamos rápidamente a revisar particularidades de cada una de estas 4 Cs en inglés, de estos 4 pilares del desarrollo de la fortaleza mental en español. Entonces, nosotros podemos observar que cuando hablamos de control, es muy importante que comprendamos a qué tipo de control nos referimos. Fundamentalmente estamos hablando de un autocontrol. Estamos hablando de una capacidad de comprender el entorno, de tener un manejo del estrés. Esta es una parte fundamental. Consistentemente, uno de los elementos más distintivos de la fortaleza mental es la capacidad de administrar el estrés. El estrés positivo es bienvenido siempre, nos activa. Sin embargo, un mal manejo del estrés nos genera un desequilibrio. Entonces, ese equilibrio, particularmente emocional, es determinante para que nosotros podamos desarrollar fortaleza mental. Aparte del equilibrio emocional, el comportamiento, cuando estamos ya en circunstancias de competencia, de desempeño específico, de un desempeño que requiere altos niveles de calidad, de exigencia, el temple que nosotros demostremos es algo determinante que se practica. Por supuesto, hay otro elemento que tiene que ver con cómo nosotros desarrollamos una compostura ante la adversidad e inclusive ante la injusticia. Más tarde lo vamos a ver cómo esto se manifiesta en el deporte de una manera muy específica, pero en realidad ante la vida misma, la fortaleza mental que puede incluir la resiliencia y que por supuesto está manifestada a través del carácter, tiene que ver con esa postura, ese temple
ese empaque que cualquiera de nosotros puede demostrar ante situaciones extremas. Y es muy curioso, para poder tener un equilibrio emocional, lo primero que necesitamos es practicar nuestra respiración. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros carecemos de un entrenamiento adecuado para respirar. La mayoría de nosotros respiramos para sobrevivir y cuando aprendemos a respirar, tenemos la gran oportunidad de controlar nuestro estado emocional. Ustedes seguramente han observado a un clavadista antes de desempeñar su labor, antes de realizar un clavado, cómo tiene un ritual y un protocolo de acomodo, de cambio de respiración. Si les gusta el fútbol, soccer y ven cuando alguien va a tirar un tiro libre o un penalti, hace un ritual para prepararse y enfocarse. Lo mismo hace un portero. O en el fútbol americano, cuando alguien va a hacer un tiro va a patear un gol de campo, el pateador tiene toda una secuencia y un ritual. Cuando un golfista hace varios swings previos, aparte de tener un movimiento físico, hay una conexión practicada con un estado emocional para lograr ese equilibrio. Y siempre empieza con una respiración diafragmática, que es algo que definitivamente es muy valioso y que todos debemos de practicar, inclusive antes de entrar a una junta en una empresa. Lo vamos a ver más tarde. Por supuesto, también tenemos el aspecto del reto. Es muy importante que todos nosotros desarrollemos la voluntad, que demos la bienvenida para establecer retos propios. La gente crece cuando intenta y cuando tiene esa voluntad y esa determinación y está buscando siempre mejorar. Y ustedes han notado que desde muy pequeños, aquellos que están muy interesados en una labor, lo intentan una y otra y otra y otra vez, ya sea tocar el violín o tocar el piano o andar en bicicleta o simplemente patear un balón. Cuando nosotros tenemos esa disposición para enfrentar un reto que nosotros mismos determinamos, y muchas veces cuando estamos quedando corto decimos una más y una más, o cuando estamos con alguien más, llegamos a una determinada cantidad y siempre queremos intentar una más. Ese espíritu competitivo va de la mano de una fortaleza mental, que además, en el aspecto sano, tiene que permitir, tiene que estar dispuesto a cometer errores. Absolutamente todas las personas que han logrado éxito en cualquier área del desempeño coinciden en que han logrado tener el dominio, la habilidad, la capacidad específica y la excelencia únicamente cuando han intentado una y otra y otra y otra vez. Y están dispuestos a cometer errores. Hay inclusive algunos que se atreven a mencionar que en la vida nunca hay fracasos, que solamente hay aprendizaje. Por supuesto, en ámbitos muy competitivos y en ámbitos comerciales se enfatiza mucho el triunfo, así como la derrota, y se vende mucho un producto comercial que tiene que ver con ser el número uno, con únicamente considerar a aquellos que triunfan en un campeonato, en lo cual podemos estar de acuerdo parcialmente. En mi opinión, yo creo que es muy importante, enfocarnos mucho más en el proceso que en el resultado. Cuando nos enfocamos realmente en ese proceso, en esos retos cotidianos constantes, los resultados se dan por sí mismos. Pero ese enfoque en el proceso de la manera adecuada, alineando emociones, con un enfoque específico, aplicando técnicas específicas y además desarrollando habilidades y sobre todo permitiendo tener pequeñas victorias y logros identificables, son los que finalmente logran que una persona, un equipo completo, tenga ya un patrón establecido, practicado a través de un proceso.
Sin duda, el desarrollo de la confianza está involucrado con los dos anteriores. Y la confianza realmente implica enfocarnos en aprender. En mi opinión, cuando nosotros tenemos conocimiento de algo, desarrollamos confianza. Cuando desconocemos, cuando tenemos ignorancia, hay incertidumbre y puede haber inseguridad o hasta temor. Entonces, el promover ejercicios, elementos que nos permitan desarrollar aprendizaje, fortalece la confianza. Además, muy importante en el desarrollo de la confianza, el estar consciente de nuestros logros y además el sabernos capaces, el repetirnos, el saber que cuando entramos a un escenario que ya conocemos, en donde ya hemos triunfado, en donde ya hemos tenido resultados positivos, definitivamente se va convirtiendo en parte de nuestra cultura, se va convirtiendo, por supuesto, en parte de nuestro desempeño cotidiano y de nuestros procesos. Es además muy importante que nosotros tengamos la capacidad de desarrollar afirmaciones. Ahora, estas afirmaciones, si bien son muy valiosas, también pueden ser de riesgo, porque cuando nosotros afirmamos lo que queremos, lo que buscamos, con una orientación positiva, sin duda nos puede potenciar. Pero también es muy importante que nosotros estemos atentos al diálogo interno. Cuando nuestro diálogo interno se convierte en un porrista, ese porrista o esa porrista en ocasiones nos puede hacer daño, porque nos distrae del momento presente y nos puede distraer, por supuesto, del desempeño. Entonces, a pesar de que nosotros digamos, sí puedo, sí lo puedo lograr, yo soy capaz y voy a ganar, si lo decimos con frecuencia, lejos de ayudarnos, se puede convertir en un sabotaje. Por el contrario, cuando nosotros tenemos claro lo que buscamos y establecemos objetivos y metas con mucha claridad y ponemos en práctica la cuarta C, que es el compromiso, estamos entonces en una conexión preferentemente con un propósito superior, con una misión de vida, con una visión específica para una tarea que vamos a desarrollar de una manera estructurada, planeada. Entonces, el que nosotros accesemos, desarrollemos esa capacidad para adaptarnos a las circunstancias, para poner en práctica las otras tres Cs combinadas con esta del compromiso, pues tiene que ver con lo que decimos y lo que hacemos. Tiene que ver con estipular claramente lo que buscamos, desarrollar un plan de acción y practicarlo. Tiene que ver con terminar aquello que iniciamos. Y cuando esto es manifiesto, normalmente a través de estos cuatro pilares, estamos practicando y estamos en camino de una fortaleza mental que nos puede ser útil en cualquier escenario. Cuando estemos, como lo mencionaba antes, en condiciones de igualdad, de inferioridad o de superioridad. Vamos rápidamente a mostrarles una última lámina que tiene que ver con herramientas específicas derivadas precisamente de las cuatro Cs, de esos cuatro pilares del desarrollo de la fortaleza mental. Y como lo mencionaba antes, todo empieza con establecer metas y objetivos con claridad. Si nosotros tomamos nota y antes de hacer lo que vayamos a hacer, nos preguntamos, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Son tres preguntas muy poderosas que nos van a ayudar a establecer esas metas y objetivos con claridad. Por otro lado, cuando nosotros desarrollamos la visualización, cuando estamos conectándonos con situaciones que hemos experimentado, con pequeños momentos de éxito,
nos regresa esa experiencia. Asimismo, cuando alineamos pensamientos, emociones y creencias positivas. Y por último, cuando brindamos atención al presente, al momento presente, y además mantenemos la fe. Vamos a hacer un pequeño resumen de estas 4 herramientas que yo considero que son cruciales. Mencionaba yo cómo establecer esas metas y esos objetivos. E insisto, si nosotros nos acostumbramos, hacemos de nuestra práctica cotidiana el preguntarnos qué es lo que quiero, nos va a conducir a identificar metas. ¿Cómo lo voy a hacer? Nos va a ayudar a identificar objetivos. ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es la razón de ser de todo esto? Pues es lo que le va a dar sentido a eso que nosotros estamos realizando y lo que queremos emprender. Son 3 preguntas muy poderosas que además se conectan con la experiencia de la visualización. La visualización es poderosísima. Cuando nosotros revisamos escenarios positivos, todo empieza con la respiración. Existen hoy una cantidad de herramientas en diferentes ámbitos. Yo les puedo compartir que hay 3 en particular muy poderosas que tienen que ver con la capacidad de estar aquí, en el ahora, visualizar y respirar adecuadamente. Por supuesto, programación neurolingüística tiene algunas técnicas sólidas, muy específicas para enfocarnos, entendiendo el enfoque como aplicar nuestros 5 sentidos a una acción específica. Como mencionaba antes, el cambio de estado emocional se da a través de la respiración. Yo los invito a que practiquen antes de entrar a una junta, antes de tener una charla, antes de cambiar de un espacio físico a otro, cambiar nuestro nivel de respiración, visualizar lo que estamos pretendiendo y entonces enfocarnos en el aquí y en el ahora. Por supuesto, programación neurolingüística lo tiene a través del enfoque. Otra técnica, una tecnología que está muy, muy de moda hoy, que es mindfulness, que en realidad significa vivir en el momento, estar en el aquí y en el ahora, desarrollar una atención plena sin establecer un juicio acerca de esa experiencia que estamos viviendo. Y por supuesto, lo que hoy se conoce mucho, sobre todo en el deporte y en la empresa, como el flow o fluir, que es una tecnología que ha desarrollado Mihaly Csikszentmihalyi, un psicólogo desde hace unos alrededor de 30 años, ha desarrollado teorías que tienen que ver con desempeño óptimo. Y todas ellas están vinculadas con cómo respiramos, cómo visualizamos, cómo vivimos en el presente, cómo evitamos un diálogo interno que nos distraiga y que nos lleve a un desempeño específico y funcional. Y por supuesto, cuando lo ponemos en un contexto que tiene que ver con dificultades, con un desempeño extremo, con el manejo del estrés, es fundamental alinear pensamientos, emociones, creencias y acciones. Realmente todo empieza con la forma en la que pensamos. Wayne Dyer, en su libro tan famoso, Tus zonas erróneas, que escribió hace cerca de 50 años, habla de que nosotros somos lo que pensamos. Y realmente nosotros construimos nuestros pensamientos. Los pensamientos dependen de nosotros. Y una vez que creamos pensamientos, de inmediato se conectan con emociones. Y las emociones dependen también de nosotros. Y cuando hay esa conexión de pensamiento y emoción, nosotros empezamos a desarrollar creencias. Esas creencias son las interpretaciones que nosotros tenemos de la realidad. Hay una teoría importante que dice que el mapa no es el territorio. Entonces, imaginemos que estamos enfrente de una computadora y llamemos a la computadora el territorio, porque eso es lo que es. Sin embargo, para cada uno de nosotros,
la visión y la interpretación que tengamos de esa computadora se convierte en nuestro mapa. Y esos mapas mentales son los que desarrollan creencias. Y cuando nosotros actuamos con base en esos pensamientos, en esas emociones y en esas creencias, establecemos acciones que después se convierten en patrones. Entonces, cuando nosotros revisamos este proceso conductual relacionado con la fortaleza mental, sin duda es muy valioso que tengamos en mente cuáles son las herramientas que están a nuestro acceso para que precisamente podamos estar aquí y ahora, que nosotros podamos utilizar esa herramienta poderosa, que podamos despegarnos del pasado, que si fue exitoso nos sirva solo como un punto de referencia, si fue negativo nos sirva como un punto de aprendizaje fundamentalmente, aunque también aprendemos en escenarios de éxito. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a aprender y lo convertimos en una acción presente, inmediata, resulta que nuestro cerebro difícilmente, es más, hay teóricos que claramente dicen que el cerebro nunca distingue entre un sí o un no, entre un presente o un pasado. El cerebro simplemente registra lo que nosotros le damos. Pero lo que sí es un hecho es que lo que se registra se queda. Hay una sinapsis a nivel neuronal y esto se queda como anclas y se quedan registradas experiencias para toda la vida. De ninguna manera podemos desaparecer una experiencia, pero sí podemos aprender de ella y podemos adaptarnos al aprendizaje. Pero si nosotros acudimos mentalmente a emociones negativas, a experiencias negativas, pues esas las rescatamos. Es como sacar una carpeta en una computadora. Entonces nosotros tenemos la habilidad de elegir y accesar experiencias positivas en cualquiera de los tres ámbitos de los que vamos a hablar justamente ahora. En cualquiera de ellos, sin embargo, la clave es perseverar, la perseverancia, la convicción y sobre todo el mantener la fe. Cuando parece que las cosas son más complicadas, siempre hay que estar presente, hay que estar ahí, hay que seguir intentando. Hay dos máximas muy interesantes. Una de ellas que escuché de un miembro del ejército de los Estados Unidos, de un Marine, que en el entrenamiento de los nuevos soldados comparte con ellos lo siguiente. Él dice, nunca abandones de noche. Nunca abandones lo que haces en la oscuridad, porque siempre habrá un amanecer. Y cuando amanezca, te vas a arrepentir. Llega hasta el amanecer. Y cuando veas cómo llega el amanecer, difícilmente vas a tener deseos de renunciar. Y también escuché de una coach profesional de básquetbol muy reconocida, que ya está en el retiro porque padece de Alzheimer, en donde ella nos dice de una manera muy específica, nunca renuncies después de un momento desastroso. Nunca tomes la decisión de abandonar justo después de una mala experiencia. Siempre date oportunidad de revisar cuáles son tus opciones y tu aprendizaje. Y por supuesto, hay gente que dice nunca renuncies, punto. Yo creo que la gente puede renunciar a ciertas actividades cuando tiene todo un desarrollo lógico, racional, específico, si esto le implica tomar un rumbo para mejorar, para estar mejor. Quiero compartirles finalmente en esta parte teórica la siguiente imagen que está relacionado con algunas lecturas que quiero compartir con ustedes justamente en estos temas. Hay un libro de entrenamiento mental, hay un libro de flow, hay un libro de mindfulness, de Mindful Athlete, y hay un libro de introducción a la programación neurolingüística. Los dejo ahí para su consideración
Con esto terminamos lo que es esa presentación teórica y entramos de lleno en 3 aspectos. ¿Cómo es que logramos nosotros practicar esta fortaleza mental en el deporte, en la organización y en la familia? Es muy simple, siguen un tronco común. Como mencionaba inicialmente, el espacio más reconocido, el espacio más común, sin duda es el deportivo. Y ustedes han visto cómo atletas, por ejemplo, los tenistas, tienen una distinción muy importante en esta fortaleza mental notoria, en cómo pueden ir perdiendo 15-0, 30-0, 40-0 y se recuperan sin perder su servicio. O pueden estar con un tiebreaker, con un rompimiento de amenaza 1, 2, 3, 5 veces y encuentran la manera de regresar. Y es muy notorio porque tienen rituales. Y si los observamos, tienen rituales de respiración, de conexión física, emocional, y se enfocan punto por punto. Claro, hay otros deportes que tienen otro ritmo. Y el recuperar un enfoque inmediato se vuelve un tanto más complejo. Pero existe, hemos visto equipos, por ejemplo, que están a punto de perder un campeonato y en la última jugada alguien viene, toma el acierto, mete un gol, se van a tiempo extra, cambia todo el contexto. Hemos visto cómo hay juegos que se llevan a cabo en la lluvia, en el frío, en un calor terrible, y el equipo que tiene esa capacidad, aparte de la resiliencia si las condiciones son adversas, pero de la preparación mental que han desarrollado, que han practicado en condiciones similares, tiene un análisis, una postura estratégica administrando sus emociones y sus capacidades físicas. Hemos visto en fútbol americano cómo hay equipos completos que al medio tiempo hacen un ajuste mental y un ajuste técnico-táctico y el juego cambia radicalmente. Lo mismo pasa en el básquetbol. Entonces, cuando hay periodos, ahí hay momentos valiosos donde los especialistas, cuando han practicado escenarios, entran con sus equipos y los llevan precisamente a recordar esos momentos exitosos, a ponerlos en práctica, a enfocarse en lo positivo, a enfocarse en lo que sí quiero en lugar de aquello de lo que me quiero alejar. Es muy común que al medio tiempo digamos en el deporte, vamos perdiendo, nos están anotando, están encima de nosotros y dar toda una historia hablando de lo que sucedió, que nos lleva al pasado. Pero es muy poderoso cuando decimos qué nos hace falta, qué nos está faltando para lograr lo que queremos y cómo lo queremos conseguir y para qué lo queremos conseguir. Entonces la preparación mental conecta con el lenguaje y con la experiencia física y emocional de una manera muy poderosa. Lo mismo sucede en la empresa. ¿Cuántas veces nosotros nos detenemos a observar a un empleado de la construcción trabajando a 100, 200 metros de altura para soldar una estructura, para amarrar ciertas conexiones estructurales? Cuando observamos trabajadores que van a las profundidades del océano para desarrollar un trabajo especializado, depurado en condiciones de alto riesgo. Cuando tenemos un cirujano entrando a operación, difícilmente el cirujano va a decir, vamos a ver qué pasa. Normalmente va con un propósito y va con el propósito de obtener una solución. Y eso le requiere una preparación física, mental, emocional, respiratoria, para enfocarse en el aquí y en el ahora y fluir. Lo mismo pasa, por supuesto, en una empresa, cuando vamos a una negociación. Yo los invito a que antes de entrar a una junta, respiren diafragmáticamente, se enfoquen en el aquí y en el ahora y se enfoquen en unos segundos en decir qué es lo que quiero de esta junta, para qué entré a esta junta, cómo voy a conseguir lo que busco de esta junta. Les garantizo que los resultados pueden ser muy benéficos. ¿Y qué decir de la familia? Yo creo que es un espacio muy olvidado. Creo que es un espacio en donde damos por hecho que los papás saben porque son papás. Y hay pocas escuelas para papás.
pero hay gente que sí lo intenta. Yo creo que lo más valioso es que en las familias los niños tengan la oportunidad de cometer errores, que evitemos sobreprotegerlos, que vivan riesgos medidos y que sepan que esos riesgos son decisiones propias y que al obtener un resultado positivo hay afirmaciones que nos dan confianza y que los adultos debemos estar ahí acompañando, pero permitiendo que sea el individuo, el niño o la niña, quienes descubran su potencial, que vayan endureciendo su capacidad de enfrentarse a adversidades, al clima, al medio ambiente, a vivir con sus propias emociones. Y también que tengan la capacidad de asimilar acciones de otros. ¿Qué pasa con los niños cuando desde pequeños hablan de injusticia por lo que hacen los padres, por lo que hacen los adultos, por lo que hace un hermano mayor? El que la gente vaya aprendiendo a conectarse con sus propias herramientas en lo emocional, en lo intelectual y en lo físico, se practica y requiere un modelaje de nuestros padres. Entonces, sí existen formas para practicar en cada uno de estos tres escenarios. Existe mucha literatura y muchos videos en esta época que estamos viviendo. Sin duda, es una época de reto de la humanidad, del mundo, de nuestro país, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Y el practicar estas 4 Cs y el utilizar estas herramientas que derivan de esa práctica y que además fortalecen nuestra formación humana y nuestro desarrollo de habilidades y lo que nosotros nos define como personas, que es nuestro carácter, está al alcance. Lo importante es que tengamos la voluntad, que tengamos el deseo y que además sintamos la urgencia de practicarlo. Sin duda, en muchos casos hoy estamos viendo casos de resiliencia, de gente que está saliendo adelante ante condiciones de mucha adversidad y eso requiere empatía, requiere compasión y requiere solidaridad. Entonces, creo que aplicando estos recursos podemos nosotros ayudarnos y ayudar a los demás. Quisiera terminar compartiendo con ustedes una metáfora que se atribuye a Wayne Dyer, que es uno de los pensadores y filósofos que a mí más me agradan en el tema del desarrollo humano. Y resulta que Wayne Dyer, que ya falleció hace unos 4 o 5 años, en una de sus presentaciones se atribuye que él dice en su presentación ante su audiencia y en particular con una jovencita, muestra una naranja Wayne Dyer. Y al mostrar la naranja, le pregunta a la audiencia, si esto que tengo aquí es una naranja, la exprimo, ¿qué crees que salga de ello? Entonces la jovencita le dice, pues es muy lógico, si es una naranja y la exprimes, pues lo que tiene dentro es jugo de naranja. Por lo tanto, saldrá jugo de naranja. Una respuesta muy lógica, sin duda. Entonces Wayne Dyer dice, bueno, imaginemos que esta naranja somos nosotros. ¿Y qué pasa si a esa naranja que somos nosotros la aprieta el medio ambiente y el estrés y la injusticia y condiciones adversas y se ve sometida esa naranja a una situación extrema que le hace perder todo su jugo? En ese momento en que le aprietan tanto, 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 ¿qué es lo que puede salir, fluir de esa naranja? Lo único que puede surgir es lo que traemos dentro. Yo quiero hacer brevemente el ejercicio con un pequeño limón. Aquí tienen una mitad de un limón y veamos qué es lo que pasa cuando este limón lo exprimimos. Sin duda, jugo de limón, porque eso es lo que tiene dentro. Sin embargo, como seres humanos, yo quisiera llevarlos a esto.
¿Qué va a salir de nosotros cuando estemos plenamente exprimidos después de un medio tiempo, después de una junta difícil, después de una labor importante en el hogar con la familia? Lo que va a salir es lo que traemos dentro. Y lo que traemos dentro puede ser frustración, disgusto, odio, rencor, justificaciones. O por otro lado, si lo que traemos dentro es positivismo, energía, integridad, carácter, empatía, voluntad, deseos de aprender y de superarnos y fe, creo que estamos en el camino de permitir que cuando la vida nos apriete y nos exprima, tengamos herramientas, tengamos la fortaleza mental, el espíritu para enfrentarlo con integridad, con dignidad y con fe.